sin prisa. Como es un estudio que vamos a realizar y un estudio sin prisa, es un estudio que pretendemos, tanto quanto sea posible, profundizar en cada tópico, cada tema que parezca y que podamos debatir, ¿no? Presentar nuestras dudas, también aquello que hemos entendido, sin ánimo de juzgar a quien quiera que sea, ¿no? Y comprendiendo siempre que nosotros no sabemos todo y que de hecho el estudio es muy necesario para todos nosotros, justamente porque nos proporciona ampliar nuestra capacidad, nuestro entendimiento, nuestras posibilidades de un vivir mejor, de un mejor aprovechar de la existencia física y por lo tanto el estudio es algo muy necesario. Y nosotros, acumulando experiencias, observando lo que va ocurriendo con la humanidad, sacamos la conclusión hoy que hay tres aspectos fundamentales del estudio que el verdadero espiritista, especialmente si es trabajador espírita, si desea cooperar en la primera hora de la regeneración de la humanidad, cuando nosotros recién empezamos a adentrar, ¿no? En este periodo nuevo de regeneración de la humanidad, nosotros, si queremos cooperar, necesitamos, de hecho, dedicarnos a la comprensión de qué se trata, cuál es el significado de aquello que los espíritus nos han traído, en qué esto implica, ¿no? En mi transformación moral, o en mi manera de ser, de vivir, de convivir, y qué es que esto representa para mi familia, qué es lo que significa esto para la sociedad. Y entonces nosotros entendemos que hay tres aspectos del estudio. El estudio individual. Recomendamos que antes de venir a la clase, al encuentro, a este momento de estudio, que todos hayamos leído el tramo siguiente del libro de los espíritus, ¿no? Sin ánimo de que se vaya a alcanzar todo lo que hemos leído en un día, ¿no? Pero que estemos atentos, que subrayemos lo que nos llama la atención, que apuntemos las dudas que nos surjan para traer aquí, para que se haga un estudio de hecho participativo, ¿no? Eu estou poniendo aqui para vosotros a ideia e tenho o compromisso de não falar mais que 15 minutos, porque es el día de empezar y hay que poner unas bases, pero ideal es que empecemos a dialogar en el primer momento posible, que el facilitador reciba las preguntas o largue las preguntas para que vosotros participéis de la actividad. Y como el libro es de preguntas y respuestas, esto nada más fácil que presentar preguntas, ¿no? Intentar responder y encontrar las respuestas, ¿no? Pero hoy tenemos que situarnos, saber, de hecho, ¿no? A qué vino. Por lo tanto, el primer aspecto del estudio es el estudio individual. ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo tiempo ninguno? Yo ya escuché esto varias veces. Yo no tengo tiempo. Entonces yo hago una pregunta, no necesita responder, pero retórica, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas al día para alimentar tu cuerpo físico? Que va a quedar en la tumba, que la tierra va a comer. ¿Y no tienes tiempo de cuidar tu alma que va a seguir después que muere el cuerpo? ¿Ningún tiempo? Entonces, ¿a qué viniste aquí a la tierra? ¿Es que no sabes? Entonces llegó la hora de saber. ¿Está bien? Y vais a ver que un estudio serio nos habla de las cosas serias de la vida y nos da condiciones de encontrar tiempo para hacer lo que es esencial, no dejando de cuidar lo demás. ¿Todo bien? Aquí lo marco. Una hora de estudio por día de preferencia. Y un día estábamos tratando de esto y yo entonces he dicho que de repente la persona no tiene tiempo mismo, es mucho soberbado de cosas y tal. Entonces por lo menos 15 minutos y Carmen Cardona me interrumpió y dijo, no, Carlos Campetti, no hagas concesiones.
La gente ya es acomodada. Si tú dices que 15 minutos basta, van a ser 10 minutos nada más. Así que es una hora mismo por día. ¿Todo bien? Individual, ¿eh? Cada uno por sí. Bueno, algunos tendrán que levantar un poquito más temprano, ¿no? Pero también puede acostarse un poco más temprano de repente si no ven la última telenovela o el último noticiero o el último juego de fútbol que está dando en la tele. De repente consiguen dormir un poquito antes, ¿no? Para despertar un poco antes. O si de repente, al revés de ver la telenovela que no agrega nada, la persona va a quitar este tiempo para entonces leer alguna cosa. ¿O crees que la telenovela agrega alguna cosa? Bueno. Vamos allá. Puede agregar cosas negativas, pero buenas no he visto nunca. Entonces, viene el segundo ámbito del estudio, el segundo aspecto, el estudio del espiritismo en familia. ¿Cómo es que la Tierra, la sociedad como un todo del planeta, va a adentrar la regeneración si la familia no sabe de lo que trata? Cuando los espíritus han sugerido eso a mi mujer, nosotros no sabíamos, pensábamos que era una idea de ella, ¿no? Y ella no tiene una mediunidad muy así ostensible, ¿no? Ella recibió la inspiración, pero no sabía y insistió con nosotros para leer todos los días. Y nosotros decíamos que era imposible. Yo y mi hija, ¿cómo vamos a hacer? Eso es muy difícil, ¿no? No es imposible esto. 6 meses después, ¿no? De que ella había hablado del asunto, insistió 3 meses, nosotros nos olvidamos del tema 6 meses después. Los espíritus no invadieron la casa, nosotros invadimos la casa donde vivían ellos, ¿no? Ellos entonces empezaron a abrir puertas, abrir garaje, mover las cosas. Un rollo tremendo, ¿no? Impresionante. Y ahí yo reclamé con los espíritus y el abuelito de mi mujer, con quien tengo una afinidad muy grande, él se presentó y dijo, tenéis que hacer vuestra parte. Y yo digo, pero ¿cómo hacer nuestra parte? Tenemos el Evangelio en el hogar, antes de casarnos ya lo hacíamos y él no necesita repetir. Yo sé lo que hacen, pero no es suficiente ahora. Y la lectura diaria en familia que yo recomendé a ver hace 6 meses y no empezaste a hacer hasta hoy. Ahí empezamos en el año 2002 y hasta hoy no hemos interrumpido. Hoy mismo ya hicimos el estudio en familia. Más o menos 30, 40, a veces 20 minutos, pero la mayor parte de las veces 50, 40, da una media de unos 40 minutos por día. Leyendo en familia, ¿no? Empezamos por Kardec, lógico. Ah, pero yo ya estudio Kardec solo. Bueno, entonces hazlo también con la familia. Y el tercer aspecto del estudio es este que estamos haciendo en conjunto. Porque aquí traemos las dudas que hemos tenido, los aportes que podemos dar y escuchamos de los demás lo que han aprendido en sus estudios y con esto nosotros hacemos una cosa llamada construcción del pensamiento por la dialógica de Cristo. ¿Saben cuántas preguntas Jesús hizo? Que está constando en el Evangelio, más de 100 preguntas hizo él. Él preguntaba y él respondía preguntas. Jesús dialogaba con la gente y tenía un diálogo específico para cada uno, de acuerdo con sus necesidades. Muy bien. Visto esto, que podamos asumir el compromiso de leer, si no hemos leído todavía, el libro de los espíritus todos los días. Y si ya hemos leído, ¿qué nos falta de Kardec para leer? Para conocer toda la obra del codificador. ¿Todo bien? Bueno, antes de seguir más, quiero decirles que nadie puede imponer nada a nadie. El espiritismo es una doctrina de libre pensar, pero no existe espiritista no practicante. Si venimos de la Iglesia Católica,
Eu escutei muitas vezes de minha própria família que era católico, pero não praticante. O que significa? Que não vai à igreja. Pero é católico, pero não vai à igreja, não hace los rituales, não hace nada. E o espiritismo não tem rituales, ¿no? Entonces, el espiritista es reconocido, conforme Allan Kardec pone, que el verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral. Es un agente del proceso del propio perfeccionamiento. Entonces, no hay como haber espiritista no practicante, porque el verdadero espiritista hace su transformación moral y lucha por dominar sus propias imperfecciones, sus malas imperfecciones. ¿Todo bien? Entonces, después de esto, vamos a ver de qué trata el libro de los espíritus. Voy a empezar a hacer las preguntas ahora. Después, cuando queréis, podéis hacer también preguntas, ¿no? A mí y a los demás. ¿De qué trata el libro de los espíritus? Por esto es que Mami pide para mantener, no tanto cuanto sea posible, la pantalla abierta para que podamos vernos, porque esto tiene que ser un diálogo, ¿está bien? Yo ya hablé mucho. Quiero escuchar a alguien que me diga, ¿de qué trata el libro de los espíritus? ¿Alguien lo ha leído ya? ¿De qué trata él? Hola, buenas tardes. Juana Funes desde acá de Chile. Eh, bueno, para mí por lo menos ha sido una especie de guía, ya que la Biblia de por sí no la entendía, estaba muy encriptada, por decirlo de alguna forma, y las preguntas que ha hecho Kardec con respecto a distintos temas han ido esclareciendo no solamente la visión que uno debe de ser como ser humano a nivel terrenal, sino que esto que nosotros somos ahora va a ser el reflejo de lo que tengamos como resultado si pasamos al estado espiritual. O sea, me refiero ya como desencarnada. Ujú. Así que ha sido como una especie de sacarse como la venda de los ojos, porque ahí uno se da cuenta que falta mucho por ¿cómo se podría decir? Por pulirse como persona, Muy bien, por evolucionar. muy bien, Eso. Juan. Muchas gracias por la participación. Rubén está con la mano levantada. Cuando hay más gente hablando, si queréis hablar, hay que ser como Rubén. Levanta la mano y aguarda. En la secuencia vamos pasando la palabra. Cuando una persona ya habló, levanta la mano. Otra que no habló, levanta la mano. Primero habla la que no habló todavía. ¿Todo bien? ¿Combinado entre todos? Vamos, Rubén, entonces ahora. Gracias, Juana. Está cerrado tu micrófono, Rubén. Mientras Rubén va consiguiendo abrir el micrófono, Nilda va hablando entonces. Hola, buenas tardes a todos. Pues el libro de los espíritus, como lo decía, fue el primer libro, ¿verdad? Y trata de nuestra filosofía espírita, con base en las vivencias mediúnicas, ¿verdad? Que experimentó el maestro Allan Kardec. Muy bien. Vamos a ver ahora, Rubén, ¿consigues? Gracias, Nilda. Bien. Puede hablar. Bueno, ¿me escuchan ahí claramente? ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, eh, ya veo que lo del mensaje que se ha dado es básicamente para los que de una u otra manera en contacto con el libro del espíritu, pero en su aplicación y en su vivencia es la fase que se nos ha hecho difícil. Entonces, en este estudio, con esta parte de que se hace pedir, más que cualquier cosa, es un llamado a que tengamos más seriedad con la doctrina y de cómo
hacer que ese mensaje pues se proyecte a nuestra familia, el núcleo de acción y sobre todo lo que queremos en la doctrina para pasar de esa fase, de ese periodo de la curiosidad que nos dice, para tener como un proyecto de vida, como, como una finalidad única que es entender y comprender el desarrollo del espíritu como esa base para entender la codificación. Entonces, más que un compromiso de estar aquí, es como tener la certeza de que podemos desarrollar como la capacidad de ustedes y de los días encarnados de la manera en entender. Hasta que no entendamos, no podemos claramente cuál es el mensaje que los días de los mayores. Y bueno, no es Rubén, correr, está en no el sé, caminar. Rubén, no sé si estás entendiendo lo que Rubén está hablando, está fallando todo. Está falhando muito, Rubem. Mira, tu estás com um móvel e tu estás usando um audífono. O móvel não suporta as duas coisas. Então, a vezes, tem que quitar audífono, quitar todo esto e simplesmente falar diretamente. De repente, melhora, está bem? Já passamos por esta situação. E quando uséis móvel, se podeis ponerlo em lá horizontal, porque aí cobre toda a pantalla, está bem? Então, intenta, Rubén, cambia aí, quita este audífono e intentamos outra vez. Pode ser? Alba. Bueno, ya me escuchan de nuevo, sí, Ahora simplemente, escuchamos. sí, bueno, sí, señor. Bueno, la idea es que a través de ese llamado, como esa exhortación que usted nos está haciendo en este día, nos invitan a que aquellos que hemos conocido el libro de los espíritus, que lo hemos leído, pero que en su momento no lo hemos llegado a entender, esta es la oportunidad para que esa vivencia se vaya dando. Porque ocurre que nosotros a veces conocemos la doctrina, pero hemos tenido un contacto directo con el libro de los espíritus, pero por parte, no lo tenemos como un estudio sistemático, Uhum. solamente nos remitimos a él como una parte bibliográfica o nos centramos en otras obras que nos llaman más la atención y de esa manera cometemos un error porque a veces no entendemos ni lo que estamos leyendo. Entonces Uhum. este estudio me parece maravilloso porque además de entender, de refrescar los conocimientos y de actualizarnos en todo, también nos da la base para llevar ese mensaje que nosotros queremos, como usted decía, que es que a veces nosotros queremos que los demás nos entiendan, pero si en el hogar y los que nos rodean no entienden nuestro mensaje y no los vinculamos a ellos, ¿cómo queremos que los demás nos sigan y nos sigan y nos acompañen en esta tarea? Eso era todo, hermano. Muy bien, Rubén. Excelente. Muchas gracias. Buenas Eh, tardes. han visto cómo mejoró bastante, ¿no? Después que quitó los Sí. audífonos. Eh, Buenas tardes. es Les interesante. Ada Sí, un Quesada. momentito, Adak, un Ajá. momentito, porque hay manitos levantadas. Perdón, Después que hable perdón. Priscila, te paso la palabra, ¿está bien? Primero Gracias. Alba. Hola a todos. Me toca controlar el chat y voy a leer varios mensajitos que han puesto ahí. Entonces vamos a pensar con Antero respecto a la pregunta que hiciste, Carlos. Dice, esencialmente es de filosofía. Adach dice, trata de los principios del espiritismo. Es el libro que refleja, comprende, enseña y contiene la filosofía del espiritismo. Carmen Moreno dice, el libro de los espíritus nos enseña de dónde vienen y el destino que tienen los espíritus. Y Florencia Dazuke dice, a mí me ha cambiado la visión de la vida y el futuro nuestro. Los cambios que debo hacer, saber del mundo espiritual. Yo estoy en tratamiento de cáncer de mama, voy bien en mi tratamiento, descubrir que sigo viviendo y cuál es su meta, la transformación que debo hacer día a día. Gracias. Hasta ahí, Carlos. Excelente, muy buenas las manifestaciones en el chat. Y si queréis, podéis escribir ahí. Hay siempre alguien encargado de leer para que todos tomen conocimiento, ¿no? Priscila. Hola, buenas noches. Pues el libro de los espíritus lo que tratas es sobre los principios de la doctrina espírita y nos trae temas como la inmortalidad del alma, nos trae la definición de lo que es los espíritus y de cómo es nuestra relación del mundo corporal con el mundo espiritual, entre otras cosas. Muy bien, Priscila. Ya nosotros vamos a traer esto que Priscila está poniendo, ¿no? Que está ahí al principio mismo del libro de los espíritus. Bueno, Adak, ¿es así que se habla? Adak. Buenas tardes.
desde Buenas acá tardes. de Gracias, Priscila. Houston. Realmente el libro de los espíritus sí es la filosofía del espiritismo. Bien, el primer libro, 1857. Entonces, eso significa, si es filosofía, que es el libro que refleja vida y amor. O sea, Muy bien. con lo primero que inició Allan Kardec. Y también Ujú. significa que es el porvenir de la humanidad y en la cual todos nosotros debemos aportar, hacer algo con el estudio, con la enseñanza, así sea solamente en la familia o para uno mismo, de qué es la vida, qué es el amor, pero sobre todo, qué es Dios, qué es Jesús de Nazaret, qué es el mundo espiritual y qué hacemos nosotros allí, porque ese es el verdadero hogar y debemos prepararnos para ir a él. Gracias. Agradecemos nosotros, Adak. Muy bien. Muy buenos comentarios, ¿no? Vamos a ver. Habéis tocado, ¿no? Algunos en los puntos que desarrolla el libro de los espíritus, ¿no? Y luego al comienzo del libro, Allan Kardec pone así, filosofía espiritualista. Como estoy viendo el libro en portugués y español, está en Barbados, ¿no? El mío. Yo estoy en mi casa en Brasilia, pero las cosas están en Barbados todavía, ¿no? Aún no hemos mudado de retorno a Brasília. Vamos hoy viajar, hoy no, esta madrugada, ¿no? Viajaremos para allá otra vez. Y entonces estoy traduciendo libremente del libro en portugués. Filosofía espiritualista. Vamos recordar aqui, só um momentito, ¿viste, Alba? Allan Kardec, en la Revista Espírita de diciembre de 1863, publicou um artículo hablando de los períodos del espiritismo. Não vou tratar deste tema, que lo vamos profundizar em algum outro momento, pero ele dijo que o primeiro período del espiritismo era de la curiosidade, que começou com os fenômenos de las mesas giratórias que vieram de los fenômenos de Hydesville, com los llamados reps, los ruídos, los movimientos de muebles e tal. E ele dijo que o segundo período do espiritismo começou por el libro de los espíritus, que é o período filosófico do espiritismo. A 18 de abril de 1857, com o lançamento do livro com 501 perguntas numeradas. 1860, Allan Kardec apresenta a segunda edição definitiva, totalmente refundida, reconstituída. Parte dos contenidos ele já los aportou para o livro que seria lançado depois, o livro de los médiuns, e incluiu uma quarta parte, porque a primeira edição com 507 perguntas tinha 3 partes, e esta definitiva tem 4 partes, seriam 4 livros, como se dizia antigamente. E ele vai poner em el frontispício. Que é frontispício? É a página inicial do livro. Contiene los principios de la doctrina espírita, como dijo Priscila, sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura, el porvenir de la humanidad según la enseñanza ofrecida por los espíritus superiores con el auxilio de diversos medios. Recomendamos que tengáis siempre el libro en manos, que leáis y cuando aparezcan las preguntas, ¿no? Si habéis leído antes, ya estáis dentro del ritmo, ¿no? del estudio. Alba. Otros dos mensajes, Carlos, en el chat respecto a la primer pregunta que lanzaste. Nilda Vázquez nos dice, también creo que el libro de los espíritus tuvo como principal intención crear una doctrina racional. No se basa en dogmas, sino en observación y en razonamiento. Irma Rosa nos dice, en forma de preguntas y respuestas, los espíritus explican los eternos enigmas de saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Hasta ahí. Muy bien.
Excelente. Quando nós vamos ao antigamente chamado índices, o índice, hoje sabemos que é um sumário de los temas. Não é propriamente um índice, vai remitir a los assuntos dentro, não? Este é uma tabla de los assuntos que se vai tratar. Tudo bem? E quando vamos para este sumário, esta tabla, ou como queiram chamar, o índice aí, não? Vamos a ter uma introdução larga del libro y que mucha gente la salta porque quiere ir directamente a las preguntas de los espíritus y se pierde una cosa maravillosa. El presidente, ex-presidente da Federação Espírita Brasileña, Francisco Thyssen, já desencarnado, ele trabalhava justamente com os livros em la FEB, em la editorial. E ele então se separou para ele mesmo as introduções e conclusões de Allan Kardec de todas as obras. E era um librito que ele levava com ele para onde ia, para estudar. Quando estava em voo de avião, estudava isto. Quando tinha um tempito em um hotel, estudava isto. O pensamento de Kardec, não? Em trayendo a enseñanza de los espíritos. Tudo bem para todos? Saltear a introdução é perder-se o entendimento de lo que vai tratar o livro. Não se pode saltear a introdução, por favor. Entonces después viene los prolegómenos. ¿Qué es esto? ¿Cómo está traducido al español? Es aquella, después de la introducción hay un título, ¿no? Sí, prolegómeno. Prolegómenos también, porque hay en español la palabra, ¿no? Entonces sería como el preámbulo, ¿no? Y esto ya hecho por los espíritus. La introducción es un escrito de Kardec basado en la enseñanza de los espíritus. Los prolegómenos ya es el preámbulo para la enseñanza. Y vamos ver con qué preciosidad los espíritus en los prolegómenos resumen la filosofía espiritista. ¿Todo bien? Y después va entonces, depende de la traducción, decir parte 1. Pero si traducimos más cercano a lo que Kardec puso, sería libro primero o libro 1. ¿Bien? Y serían las causas primeras. Y las explicaciones que Kardec va a poner en 4 capítulos. Estamos teniendo una visión general de la obra ahora, ¿no? ¿Está bien? Perciban la intención del facilitador. Barreto. Ô, Carlos, por gentileza, os prolegômenos foi Kardec que escreveu ou foi os espíritos? Sí, ahí vas a ver que son, él pone, los espíritus ya firman los prolegómenos, ¿no? Ahí depender de la traducción, estoy yendo allá prolegómenos. Ahí vamos a ver, está aquí el texto, ¿no? Y no, está aquí al final. João Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paul, San Luis, el Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón, Fénelon, o Fenelon, Franklin, Swedenborg y otros. Graças, graças. Entonces, de autoría de los espíritus ya, ¿ok? Muy bien. Es importante lo que Barreto ha hecho. Hay que preguntar. Es fundamental. Ay, pero es obvio. ¿Por qué voy a preguntar una cosa que es obvia? Es que a veces no estamos atentos. O hay una duda que tenemos y que los demás ni han tenido aún. Quando hacemos a pergunta, o outro diz: oh, Deus meu, não havia nem pensado. Assim que preguntéis, habléis quando querráis hablar. ¿Está tranquilo isto para todos? Não temos prisa. Se empezamos a hablar tonteria, alguém nos vai corrigir. E aí nós já entendemos que era tonteria e vamos corrigindo. ¿Todo bem? Aí para isto, e para evitar que hablemos tonterias, vamos combinar desde o princípio uma coisa. Eu quero fazer uma pergunta para vosotros. ¿Cuánto vale la opinión de Carlos Campetti? No respondáis porque poderéis pensar que me voy a ofender. No me ofendería porque es realidad. ¿Saben cuánto vale? Nada.
Absolutamente nada. Porque opiniões todos temos. Ahora, saber las cosas es distinto de tener opinión sobre ellas. ¿Todo bien? Mira, Barreto, lo que estás haciendo con la preguntica que hiciste, ¿no? Como es importante traer las preguntas. Magnífico. Mira lo que pasa aquí. Cuando hablemos, procuremos reflejar lo que hemos entendido de lo que hemos leído y estudiado. Porque la opinión personal no tiene ningún valor. Y para beneficio del grupo, cabe al grupo dar el valor ninguno para las opiniones personales. Porque nos hacen perder tiempo. Y no llevan a sitio ninguno normalmente. Ahora, cuando nosotros hablamos y nuestra opinión se integra, se confunde, se relaciona con la enseñanza, ya no es más opinión personal. Ya es nuestro entendimiento de lo que hemos leído, de lo que hemos observado, de la experiencia que hemos vivido, que las experiencias son preciosas. ¿Todo bien? ¿Habéis comprendido esto? ¿Tranquilo? Bueno, entonces, en el libro primero, ¿no? De las causas primeras, tenemos 4 capítulos. Los capítulos tratan, el primero de Dios, el segundo, elementos generales del universo, y en el capítulo 3, creación, el capítulo 4, princípio vital. Vean que Allan Kardec está preparando aqui, e é desta parte primeira hasta a pergunta 75 que vai nascer o último livro da codificação, que é a Gênesis. Não é curioso? Não sei se já habéis observado. Todo que é bem hecho, quando está em sua conclusão, remite ao princípio. É incrível. Ou seja, la cumbre, ¿no? O el techo de la casa tiene que ver con el cimiento de sostén de la casa. María, Perdón, buenas noches, no he entendido bien. Has dicho que el libro primero es lo que representa la Génesis. sí, de este libro primero, de la primera parte, de las preguntas 1 a la pregunta 75, es ahí donde nace. Kardec retira casi todo del desarrollo que va a ser en la Génesis de esta parte. Vale, ¿Está bien? vale. ¿Todo bien para todos? Muy bien. Aí viene el libro segundo, segunda parte, ¿no? El mundo espiritual o de los espíritus. Solo que antes de entrar aquí, yo quería hacer una pregunta para vosotros. ¿Quién es el autor del libro de los espíritus? Los Son espíritus. los espíritus. Muy bien, muy bien, muy bien. He escuchado lo que quería escuchar y era necesario que alguien dijera esto. Muy bien. Atención a los demás, no tengan duda. ¿Quién es el autor? Son los espíritus. Pero ¿y Allan Kardec? Allan Kardec es el codificador. No es un creador. ¿Qué hace un creador? Crea las cosas. O piensa que está haciendo esto. Que normalmente nadie crea nada nuevo. Son versiones distintas de lo que ya existe o ampliaciones de aspectos de aquello que ya se estudió, ¿no? Y el codificador, ¿qué hace? Reúne las enseñanzas o los conceptos, lo que investigó, lo que consiguió atraer o capturar y entonces pone en una secuencia considerada, ¿no? Lógica, comprensible, para que se entienda de qué se trata, ¿no? Aquello que está haciendo él. ¿Es importante el papel del codificador? Si no es un buen codificador, nadie entiende nada. E depois hay que entender uma coisa.
la humildad de Kardec y el reconocimiento de que la obra no puede ser personal. Ele lo deja claro em vários escritos. Esta obra é coletiva, esta obra não pode ser de uma única pessoa. Ele mesmo está em obras póstumas, quando percebeu que havia uma tarefa, que ele começou a ver o tamanho da tarefa, a dimensão, não? Era uma missão. E ele então pergunta ao Espírito de verdade, se eu falho, não? E o Espírito de verdade, ao invés de dizer, não, pobrecito, não vas falhar porque te vamos aqui estar levando aqui em la UPA, não? Ele dijo, se falhas, outro hará em tu lugar, porque pensas que Deus depositaria uma obra como esta na cabeça de um único homem? Amália Domingo Soler insistiu comigo. Estava em Tomioso inaugurando o Centro Espírita Jesus de Nazaré para falar sobre o Consolador Prometido, né? Era um histórico e ella, então se aproximou e disse que me ia inspirar. Eu lhe dije assim, pero este tema, já hablo dele há 15 anos, não? Eu tinha todo de memória, não? Ella dijo, pero lo que necesitas hablar hoy, que yo quiero, no es necesario decir a la gente, tú no tienes el hábito de decir. Aí me deu a primeira, não? Já levei a primeira, pero não me senti satisfeito, não? Então, me recorri e tal, empecé a falar, hasta a mitad de la charla, e eu pensei, fui mistificado, não? Porque era o mesmo que de sempre que eu havia hecho já, e eu mesmo ia construindo. A la mitad, eu me siento saliendo del cuerpo e ele assume, e eu estou ao lado, mirando, não? E eu parecia um muñeco hablando aí, porque quando tu miras a ti mesmo hablando é tão raro. E ele hablando, e eu digo, Deus meu, graças a Deus que Maite está gravando aí ao fundo, não? Porque eu não me vou recordar isto. De onde esta mulher saca estas coisas? E vou acompanhando. Casi al terminar, ella se aleja e eu vuelvo ao corpo, não? E depois fui a perguntar a Maite, Maite, eu necessito este vídeo. E me dijo, a câmera não funcionou. Não logrei gravar nada. Eu digo, ai, Deus meu, como vou recordar agora? Muito difícil recordar o que passou, não? E pedi a ele que me auxiliara, pero ele tampouco se recordava muito. E bueno, me siento allá quando havia terminado. Não sabia todavia não que não havia gravado. Eu tinha a esperança todavia de que estava gravado. Me sentei aí e então vino e me dijo, agora te vou acompanhar por todo o périplo, porque era o primeiro sítio que eu estava e ia viajar por várias cidades. E eu lhe dije assim, pero eu não mereço isto. ¿Saben qué dijo ella? No voy por ti, yo voy por la gente que necesita escuchar lo que tengo que decir. ¿Está bien? Muy bien. ¿Quién estaba con la mano levantada y bajó? ¿Quién Yo fue? levanté la mano, hermano Carlos. Sí, Rubén, un Una momentito que había pregunta. otra persona antes de ti. Ah, ok, vale. Era Nilda. No, nada más era la de Rubén. Bueno, entonces Rubén puede hablar. Hermano Carlos, una pregunta. Estamos bien que vamos a estudiar. Usted hacía una aclaración en un conversatorio, en un coloquio, hacía una salvedad en cuanto al estudio del espiritismo, a la manera de referirnos hacia él. Usted nos decía que no debemos decir espiritismo cartesiano Sí. porque no reposaba sobre solamente él. Entonces mi pregunta va de la siguiente manera. ¿Cómo debemos definirlo entonces a la doctrina como tal? ¿A la filosofía espírita propiamente dicha o está mal empleado el uso de filosofía cartesiana, espiritismo cartesiano para diferenciarlo? Esa era mi Sí. pregunta. Sí, es porque solo hay un espiritismo, ¿no? El espiritismo que fue traído por los espíritus superiores bajo el comando directo del Espíritu de verdad, que es el propio Jesús. E então não necessita calificativos ou qualificativos. Não necessitamos dizer espiritismo tal, o espiritismo kardeciano, o espiritismo de mesa. Em Brasil se diz de mesa blanca, porque eu digo, há outro espiritismo de mesa negra.
Yo no conozco ni de mesa blanca ni de mesa negra. Yo conozco el espiritismo. Así que cuando dicen, ¿no? Una vez alguien, yo hice una charla y la persona, entonces yo iba también a ser participante de la Semana Espírita donde estaba yo, la persona, yo bajé y me dijo así, tú eres rustenista. Ahí yo dije, pero hombre, yo hablé alguna cosa en la charla que te dio esta impresión. No, no, la charla incluso estuvo muy buena, ¿no? Muy centrada en Kardec, pero tú no eres de la Federación Espírita Brasileña. Yo digo, sí. Ah, entonces eres rostenista. Yo digo, hombre, yo quiero ponerte, no, algo que te va a picar tras de la oreja. Yo no soy ni rustenista ni kardecista. Porque ninguna de las dos cosas existen. Somos nosotros que creamos estas cosas para estar peleando unos con otros, ¿no? Ahora, yo estudio Kardec, yo estudio Rustem, yo estudio quien yo quiera estudiar. Y ya está. ¿Quién me puede impedir de estudiar? ¿No es así? Ahora hay unos ortodoxos que vienen de la Iglesia Católica y no admiten eso, que hoy se creen más realistas que el rey y que saben qué es lo que los demás deben o no leer o estudiar. Ellos que definen. Entonces yo pongo ¿cómo se dice? Los puntos en los is, porque a veces la gente quiere utilizar la I latina sin el debido indicativo. ¿Todo bien? Entonces, en esta segunda parte, podemos avanzar aquí. Vamos a ver. Mami, tenemos hasta más unos 20 y pico de minutos, ¿no? Sí, justo dejar un par de minutos para la oración. Sí, está bien. Entonces, en el libro segundo, sabiendo ahora que los autores del libro son los espíritus, no existe espiritismo kardecista ni kardeciano, existe espiritismo, no necesitamos hacer calificaciones porque no es necesario. Esto es admitir que hay corrientes en el espiritismo, esto no existe. Los que se dicen espiritistas científicos no son espiritistas porque no saben lo que están diciendo. Los que se dicen espiritistas religiosos también no saben lo que están diciendo y normalmente no han entendido la propuesta de Kardec. El espiritismo tiene tríplice aspecto. Es una filosofía, ¿no? Es una ciencia primero. Kardec lo pone bien claro, no la ciencia de los hombres, sino la ciencia que trata de la ley divina, ¿no? De las leyes divinas. Es una ciencia, es una filosofía de consecuencias morales. Esto es lo que es el espiritismo. ¿Todo bien para todos? No necesitáis concordar. Si alguien no concorda, ponga por favor para que podamos entonces entendernos y seguir hacia adelante. ¿Está bien? Yo Bueno, concuerdo totalmente con lo que acaba de decir. gracias Y a así Dagmar. es. Muy Sí. bien. Entonces, el libro segundo, Mundo Espiritual o Mundo de los Espíritus. Vamos a tener, él empieza de nuevo a contar los capítulos, ¿verdad? Y va hasta el capítulo 11. Tenemos espíritus, trata de los espíritus, el capítulo 1. El segundo, la encarnación de los espíritus. El capítulo 3, retorno de la vida corpórea a la vida espiritual. En el capítulo 4, pluralidad de existencias. Vean cómo va construyendo el pensamiento, que tiene una lógica, ¿no? El capítulo 5, consideraciones sobre la pluralidad de las existencias. En el capítulo 6, vida espiritual. El capítulo 7, retorno a la vida corpórea. Capítulo 8, emancipación del alma. Capítulo 9, intervención de los espíritus en el mundo corporal. Capítulo 10, ocupaciones y misiones de los espíritus. Y en el capítulo 11, el décimo, ocupaciones y misiones. El 11, los tres reinos. Bien. Después viene el libro tercero, o tercera parte. Va a tratar de las leyes morales y va a tener 12 capítulos. Es muy interesante porque aquí tenemos en los anteriores preparación para entender la esencia que va a estar en el capítulo 3, ¿no? La esencia para nosotros, en la condición evolutiva en que estamos, que necesitamos comprender que es la ley divina
¿Y qué significa no respetar la ley divina? ¿Y qué significa también respetarla? Fernando? Yo quería como saber que esta segunda parte del mundo espírita o de los espíritus, si tiene correlación con el libro de los medios, que creo que he oído de esa, de algún Ujú. orador he oído decir así. Sí. Él está relacionado, ¿no? El libro de los medios va a desarrollar varios aspectos, ¿no? De esta cuestión de la comunicación de los espíritus con nosotros, ¿no? Y aquí parte, ¿no? De lo que trata Kardec, que va a ser desarrollado en el libro de los medios. Y la tercera parte de las leyes morales vamos a encontrar desarrollada principalmente en el Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Pero no significa que no esté en los demás libros, ¿no? Porque claramente de la 1 a la 75 está en la Génesis, pero las demás es una composición de partes, ¿no? El propio libro de los medios, ¿no? Por lo que trata, él no sale de un tramo específico solamente del libro de los espíritus, ¿no? Ele vai estar mais ou menos mesclado. Bueno, vamos, não vou poner aqui as leis todas, não, vosotros tenéis o livro, podéis ver aí. É curioso que existe uma lei de destruição, não, que vale a pena estudar para entender o que significa isto, não? E ele vai terminar este capítulo, hablando, este capítulo, esta parte, esta terceira parte, hablando de la perfección moral. Bien. Em el libro 4 ou la quarta parte, Esperanças e Consuelos, nosotros vamos ver esto, ¿no? En las penas y goces terrenos y todo esto está desarrollado principalmente el cielo y el infierno. ¿Bien? Y el capítulo 2, penas y gozos futuros, son dos capítulos solamente, ¿no? Una conclusión preciosa que también es hecha por Allan Kardec, ¿no? Que es escrita por él. Así tenemos una visión general del libro. En portugués tenemos un índice general al final que es remisivo. Pone las palabras, indica en qué página de la edición está, ¿no? Los asuntos. Ni siempre encontramos en todas las traducciones. La que estoy compulsando aquí es una traducción de Evandro Noleto, que es una traducción más nueva de la FEB. La anterior, ¿no? Del libro de los espíritus es de Guillón Ribeiro. Mucha gente prefiere estudiar por una y otros por otra. Hay otros que utilizan otras traducciones, ¿no? Porque en Brasil hay varias. Bien, no importa. Cuando tenemos duda, vamos al original y consultamos. Hoy el original está disponible. ¿Está bien? Para consultar. Hay una cosa llamada Wikipedia, en que podemos consultar incluso en otros idiomas. Hay cosas en español también. Ok. ¿Alguna duda que les haya surgido em algum momento sobre o livro dos Espíritos? Ou algum comentário que queráis fazer? Sí, pode falar, Alba. Hay un comentario aquí de Rubén Río Negro. Nos dice una pregunta, ¿cómo sería el método de estudio para llevar un estudio personal con el libro de los espíritus? Muy ¿Sería bien. bueno que tengamos el libro de apuntes o bitácora personal? ¿Y cómo lo podríamos realizar? ¿En bloques o preguntas? Muy bien. Aí vai depender de lo que elija a persona, ¿no? Cada uno poderá utilizar uma metodologia. Nosotros hemos leído en nuestra adolescencia un librito que enseñaba a estudiar y recomendaba que el estudio empiece a partir de la segunda lectura. La primera es lectura, para tomar conocimiento. Normalmente es una lectura corrida. Como este es un libro, ¿no? Netamente de estudio, pero de todas maneras podemos hacer así. Agarramos desde la introducción y vamos leyendo. Hoy yo tengo tanto tiempo, voy a leer, pero ya se puede tener un cuadernito aparte para apuntar lo que nos parezcan dudas. Esto es importante. En el librito orientaba así. Cuando ves el sumario donde están los asuntos, puedes poner preguntas para ti mismo. ¿Será que el autor va a tratar tal cosa? ¿Responderá él a esta duda que tengo? Y pone la duda escrita. ¿Todo bien?
Entonces va mirando la primera vez el sumario y poniendo apuntes ahí para que después, bueno, determinada la primera lectura, observar si todo fue respondido de lo que había levantado. Si no fue, no significa que el libro no trae la respuesta. Puede ser que en la primera lectura yo no haya visto. Bueno, la segunda lectura, según este librito que he leído. En esta segunda lectura vas leyendo un poco más detenido y tienes normalmente utilizamos um lápis que não marca definitivamente para hacer pequeñas marquitas al margen en las partes que llamaron la atención, ¿no? En la tercera lectura podemos subrayar si queremos ou então sacar apuntes de los tramos que nos llaman la atención. Normalmente subrayamos. Las marquitas están ahí de la segunda lectura. En la tercera subrayamos lo que nos pareció más interesante, lo que nos llamó la atención, lo que nos aclaró puntos y tal, y vamos subrayando. Bien. En la cuarta lectura, ahora ya no es más lectura, ya estamos realmente en estudio, ¿no? Aí sim, se não hicimos os apuntes, hacemos os apuntes. Apuntes aparte, de lo que observé, de lo que he visto, de lo que disse o autor sobre certos pontos e tal. Dejo estos apuntes, não? E los mantengo. Porque em la sequência eu vou estudar depois que? Del libro dos espíritos. El libro de los medios. Hacer lo mismo. Muy bien. Juana de Ángeles o los espíritos hicieron esto con Divaldo, ¿no? La primera vez lo leyó, pero lo leyó así, ¿no? Salteando y tal, ¿no? Ya he leído. Bueno, has leído, lee otra vez. Ha leído por segunda vez. Y él dijo, bueno, ya he leído dos veces. Ahora estúdialo. Y él entendió, no era para estudiarlo y parar. Divaldo siguió estudiando el libro dos espíritus toda la vida. Toda la vida. Alípio González, que ha traduzido várias obras de Chico Xavier al espanhol, distribuiu por el mundo gratuitamente. Ele disse que me ha dicho que só vendia quando a pessoa insistia, porque ele preferia dar os livros, oferecer gratuitamente. E ele me contou que ele saía de Araras, donde hacía a impressão de los livros que eram mais baratos que outros sítios, não para depois distribuir. Salia de coche, não avisava nada a Chico, e todas as vezes que chegou a la porta de Chico, a porta se abriu para que entrara. E ele dijo que uma vez ele chegou e Chico estava na soleira da porta. ¿Sabe qué es la solera, no? El umbral. Estava na porta, aí recostado na porta, leyendo o livro dos espíritos. Estava estudando, não? Tudo bem? Há gente que diz, ai, me gostaria ser como Divaldo, me gostaria ser como Chico, pero não quero ser o que eles hacen. Então, como vai ser? O que hicieron, não? Tudo bem para todos? Todos podemos llegar allá. Dedicación, esfuerzo, trabajo, perseverancia. Y no nos limitemos. Dios nos creó para ser perfectos. Y la perfección la construimos nosotros. Dios ya nos dio la vida gratuitamente. Lo más tenemos que construir por esfuerzo propio. ¿Todo bien para todos? No es opinión de Carlos Capetti. Cuando estudiamos este libro de los espíritus lo entendemos. Que es así que la cosa ocurre. Muy buena la pregunta. Vamos a ver si hay más alguna. Entonces, el método de estudio va a variar de persona a persona, ¿no? Puedo decir, ¿qué hice yo? He leído el libro de los espíritus, ¿no? Y no era la primera vez. Ya había leído otra vez, ya había consultado y tal. Pero ahí empecé a leer todo de punta a punta y tal. Fui para el libro de los medios. Cuando llegué al libro de los medios, tuve problemas serísimos, porque la mediunidad despuntó. Eu não conseguia ler. Primeiro começou, as letras se moviam. Depois as linhas cambiavam de sítio. E eu, então, vivia em uma cidade interior, não tinha centro espírita, eu não tinha com quem falar, não, sobre o assunto, não havia telefone como hoje, nem nada disso. Então, eu pedi a minha ángel de la guarda. Ele disse, que hago eu? Como eu quero ler o livro e não posso ler? Como hago eu?
y él me dijo, agarra los libritos de André Luis que has comprado y cuando empieza a mover las líneas empieza a cambiar de sitio, dejas el libro de los medios y lea André Luis. Desde el comienzo. Empecé entonces por nuestro hogar. Quando eu terminei o livro dos Espíritos, estava em Obreiros da Vida Eterna, que era o quarto livro já. E nunca mais me passou o mesmo problema. Depois que terminei o livro de los Médios, puedo leerlo a hora que quiera que não passa mais. E tenho hasta a curiosidade de ver as letras dançando, pero não ocorre mais. As letras bailando. Era raríssimo. Então, passado depois dessas primeiras leituras, um dia eu entendi que tinha que ter um compromisso diário com Allan Kardec. Então, empecé a ler nuevamente o livro dos Espíritos, livro de los Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Cielo e Inferno, La Gênesis, Obras Póstumas, que é o Espiritismo, já havia leído aí ao princípio, depois, algumas vezes, hago a leitura de que é o Espiritismo antes do livro dos Espíritos, termina a obra, não ali, vou para a Revista Espírita 1858. Quando termina 69, que hago eu? Volvo, que é o Espiritismo. Libro de los Espíritus. Hace años ya. Todos los días. ¿Hago alguna cosa de especial? No. Está al alcance de todos nosotros. Pero en mi adolescencia, cuando era jovencito, yo me compré unos libros que vinieron a vender a la puerta de la casa. Pregunté a mi mamá si había dinero para comprar y ella tenía un dinerito ahí. Y ella aprendió conmigo a comprar los libros. Una vez compró un libro de Allan Kardec, así grueso. Estaba toda la codificación. Los 5 libros llamados del Pentateuco de Kardec estaban en este libro ahí. No fue lo que mi papá pasó a leer después de que tenía 50 años. Mi papá empezó a leer, de hecho, el Espiritismo después de 50 años. Este fue el libro que él ha leído y ha leído unas 5 o 6 veces antes de desencarnar todo el libro, de punta a punta. Y mi papá era semi-analfabeto. No era analfabeto porque aprendió a leer con un hermano de él que fue al cole y le pasó a mi papá, porque mi papá no pudo ir al cole. Tenía que trabajar para auxiliar a los hermanos a supervivir. Así le dijo el papá, ¿no? Entonces, a partir del momento en que asumimos el compromiso de leer, nosotros entendemos por qué. Porque uno de los libritos que compré en la puerta de la casa ahí era de Will Durant, filósofo e historiador americano. E ele selecionava 400 textos em livro. Ele citava os livros, às vezes capítulos de livros, textos, não? Que ele dava indicativo de onde estavam, não havia internet, então tinha que buscar, não? E então ele puso assim: quem lea estes 400 textos que eu estou recomendando, 1 hora por dia, 7 dias a la semana, durante 4 anos, se hace um filósofo autodidata. Quando eu li isto, eu mirei para minha pequenita biblioteca que havia formado já de Kardec, estava com meus 14 anos então. Mirei e disse assim, pero Kardec já selecionou todos os textos. Se eu leio Kardec 1 hora por dia, 7 dias a la semana, por 4 anos, me hago um filósofo espiritista? Pero me tomou tempo para começar a hacerlo, não? Porque empecé mais ou menos assim, não? E depois assumir a responsabilidade de hacerlo, ¿está bem? É o estudo individual. Aí estou eu na Revista Espírita 1865 e não sei que ciclo já, e minha mulher chega e disse, pero por que não hacemos esta leitura em família? Não, que este não seja um livro de ler em família. Eu falei, bueno, está bem, não, vamos fazer. Pero aí vou ter que fazer um estudo outro particular meu. Não há muita coisa para estudar, tranquilo, não necessita ser, porque não estudar solo Kardec, em família estudamos sempre uma obra de outro autor. Agora estamos releyendo André Luiz, Kardec, e leemos ao princípio um librito para preparar o ambiente. Tudo bem para todos? Alguma pergunta mais aí? Temos 4 minutos. Se não perguntam, eu vou perguntar outra vez.
¿Estáis animados a leer el libro de los espíritus y estudiarlo? Vais pensando mientras tanto, Barreto. Puede hablar, Sí, Barreto. Pero entonces, una encarnación não dá para aprender todo o estudo espírita. É preciso várias encarnações. Volvió, Barreto. Creo que tuve una... Me trabé aquí, parece ser. Eu disse que para estudar todo o livro do Espírito, pela compilação de Kardec, uma encarnação é pouca. Sí, Temos que ter várias encarnações. muy bien. Seguro que sí, pero si no empezamos ahora, no, probablemente vamos tener dificultades en la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Un compañero en la FEB ha sumado las páginas, ¿no? de una traducción de la FEB, de los 5 libros de Kardec. ¿Qué quiso él hacer? Agarró la cantidad de páginas y dividió por 365 para saber cuántas páginas tenía que leer por día para terminar en un año la lectura total de los 5 libros, ¿no? que son considerados Pentateuco de Kardec. ¿Y saben cuántas páginas dio? Entre 16 y 20 por día. Así que si leemos entre 16 a 20, 30 páginas, depende del tamaño de la letra también, de la edición, ¿no? Vamos, entonces, en un año leemos todos los libros de Allan Kardec, los 5 pelo menos, ¿no? Pero mi primer estudio de punta a punta de Kardec, porque eu ia já haciendo apuntes, já havia leído, então você estava já comparando e poniendo um quadro, não? A comparação de lo que ia encontrando, leía aqui, buscava em el outro e tal, para lá, me tomou 15 anos. E não estou arrependido de hacerlo. Como Barreto ha dicho, não será suficiente uma encarnação, porque volveremos e tenderemos que seguir profundizando. ¿Saben qué ocurre? Cada vez que terminamos de ler um livro e volvemos a ler-lo outra vez, e por isto devemos de hacerlo, es que más al final compreendemos coisas que não havíamos entendido, não sabíamos entonces. E quando volvemos allá, al princípio, empezamos a ver coisas que leemos, pero não hemos ni siquiera observado. Já me passou várias vezes. Tuve uma dúvida, vou terminar com isto. Porque eu he dicho a minha mulher, não? Não tinha, eu não queria comentar isto com nadie porque era um assunto aún difícil, não? E então ele disse a minha mulher assim: "Pero eu não entendo. Solo faltou Allan Kardec dizer que o espírito nasce da evolução da matéria." E aí então me disse: "Pero Allan Kardec lo dijo." He dicho a ela: "Pero como, mulher? Eu tenho não sei quantos apuntes. Não é possível que haya dicho. Não, creio que estás equivocada, não? E aqui estão os apuntes, mira, não?" Ella dijo: "Dame aqui o livro de los espíritos." Ella lee 8 vezes mais rápido que eu quando se concentra. Começou a passar as páginas desde o começo. Quando chegou à questão 82, ella me deu o livro e me disse assim: "Lea." E eu já havia estudado, apontado, já havia passado 15 anos em um dos ciclos fazendo isto. E aí, quando chegou ao 82, vou terminar aqui. ¿É correto dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam palavras de comparação e com um linguagem muito deficiente? Um cego de nascimento pode definir a luz? Inmaterial não é bem o término. Incorpóreo seria mais exato. Incorpóreo, não imaterial. Pongamos atenção. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada.
Está escrito aquí. Y con todos mis apuntes me había pasado. Tenemos que ser humildes en el estudio, ¿viste? Porque si no, si yo tengo orgullo de lo que sé, entonces estoy lejos de comprender lo que dijo no Sócrates, porque él copió del templo de Delfos. Yo solo sé que nada sé. Hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Él, ahí del templo de Delfos. Y él después dijo así, yo, cuando le vinieron a decir que estaban hablando, ¿no? En el templo allá de Delfos, a Pitonisa, allá había dicho que él era el hombre más sabio de Grecia. Y él dijo, puede ser que sea verdad, ¿sabe por qué? Porque tal vez yo sea el único que sé que nada sé. Juana, Y está fallando, Juana. ¿Estáis entendiendo lo que dice Juana? No, Juana está fallando. No conseguimos comprender lo que dices. ¿Estás usando audífono? Si estás usando esto con el móvil, no funciona bien para Zoom. No, no se Pues qué entiende. lástima. No se entiende. No. Lamentablemente, el tiempo acabó, Carlos. Se terminó también. Muchas Juana, gracias. el siguiente estudio, o lo escribes o entonces vemos si puedes hablar, ¿está bien? Sí, anota la pregunta, Juana, en el grupo y la semana que viene, pues lo comentamos. Ujú. Eh, Gracias a todos. Gracias, mami. Gracias a ti, Carlos, por hacer esta presentación magnífica. Yo creo que nos han invitado y nos ha animado, ¿verdad? A estudiar. Somos 12 facilitadores, así que cada semana le corresponderá a uno de nosotros. Eh, Pensamos que así es más constructivo, ¿no? Para que no sea siempre la misma persona. Carlos ha tenido la amabilidad de presentar hoy y estar aquí con nosotras y estará, dentro de los 12 facilitadores, pues le tocará dentro de unas semanitas. Bueno, vamos a finalizar. Os agradecemos mucho el que estéis aquí. Esperemos que os sintáis en casa, porque el Centro Espírita, la primera obligación que tiene es acoger y con todo nuestro cariño y amor fraterno os damos la bienvenida y esperemos que así sea, ¿no? Que os sintáis en casa.